Buenos días, mis queridos hermanos. He deseado poder grabar la prédica aquí en la iglesia. Lo he intentado varias veces, pero no lo he logrado todavía. Entonces, vamos a tratar otra vez. Pero para empezar, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de mirar en tu palabra y aprender de tu palabra cosas útiles para nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú hables por medio de tu palabra, que el enfoque esté en ti y no en el predicador. Señor, gracias por el profeta Ezequiel, que tuvo una tarea muy difícil, pero tú le ayudaste de comunicar claramente tu palabra. Señor, eso es mi voluntad en esta mañana, que tu palabra sea comunicada claramente. Lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos mirando otra vez en el libro de Ezequiel y hemos llegado hasta el versículo 23. Y he dado por título al mensaje Hijas perversas, tomo 1. Porque en la próxima semana vamos a mirar la segunda porción de este capítulo y mirar otra vez a estas hijas perversas. Si uno mira al capítulo 24, el capítulo 24, Dios habla a Ezequiel diciéndole que ha llegado la hora. Todo el tiempo que él había estado en Babilonia, estaban en un poquito de paz, prosperidad, y Israel, Jerusalén, no había caído todavía. Pero ha llegado el momento, y es el capítulo 24, es la caída de Jerusalén. Y antes de que empiece la caída de Jerusalén, Dios está dando a Israel, por medio de Ezequiel, la razón por qué ha llegado a este punto. Y entonces eso es el enfoque de este capítulo, el por qué. ¿Por qué iba a llegar el castigo de Dios a Israel? Y Él da la razón, por el cual ahora Él está ya mandando a Babilonia para que llegaran para destruir a Jerusalén. Con eso en mente, yo tengo muchas fotos de mi esposa. Y aprecio mucho las fotos que tengo. Pero ¿sabe qué? Yo aprecio mucho más a mi esposa. Las fotos solo son una representación de ella. Yo prefiero besar a mi esposa que besar una foto de mi esposa. En 2 Timoteo 3:5, Pablo hablando dice, teniendo apariencia de piedad o religión, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Él está hablando de los últimos días, que va a haber mucha religión, muchas cosas hechas en el nombre de Dios, pero son solo una apariencia de piedad o de religión. Entonces, con eso en mente, vamos a mirar Ezequiel 23, del 1 al 4. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahora, esa frase siempre indica que ahora Ezequiel va a poder hablar. Dios le había hecho mudo, y mientras él no estaba hablando por medio de él no pudo hablar. Entonces, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijos de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron.
Allí fueron apretados sus pechos. Allí fueron estrujados sus pechos virginales. Se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaban Samaria, ahora nos da a entender, Ahola. Ahola es Samaria y Jerusalén, Aholiba. Entonces él está hablando de dos ciudades capitales de porciones de Israel. En toda la historia del mundo, en todo periodo, el hombre no es digno del amor de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros tenemos un Padre Celestial misericordioso. Un Padre Celestial que ama, nos ama a nosotros, ama a su pueblo Israel. Y durante toda esta historia, Él amaba a estas dos ciudades, a Samaria y a Jerusalén. Samaria es Ahola y Jerusalén es Aholiba. Y estas madres, estas mujeres eran hijas de una madre, Israel. Israel al principio era un solo pueblo y fue conquistado en el tiempo al fin de la vida de Moisés, y entrando ahora el libro de Josué, la conquista era un pueblo. Y ya pasando los jueces, ya empiezan los reyes. Y empieza con un solo pueblo. Y todo el tiempo Dios amaba a su pueblo Israel, su pueblo escogido, su pueblo especial. Él los amaba y Él deseaba bendecirlos y Él los bendecía. Ahora, las dos mujeres, Samaria es capital de la parte del norte de Israel, que se llama Israel, y la parte sur es Judá. Y después de que se divide Israel en Israel y Judá, capital del norte era Samaria, capital del sur de Judá es Jerusalén. Y Dios deseaba que su pueblo se apartara del pecado, de lo pecaminoso. Él quería un pueblo especial para Él, un pueblo que viviera de la manera que Él deseaba, una manera de bendición. Dice, llegaron a ser mías. Esto es una prueba de que Él reconocía, estas son mías. Estos pueblos, estas ciudades capitales de mi pueblo son mías. Y después de la muerte de David, cuando reinaba Salomón, y ya cuando Salomón estaba ya para morir, se dividió Israel, y Roboam fue el hijo de Salomón, y Jeroboam fue otra persona que Dios escogió. Ahora, escuchen 1 Reyes capítulo 11 del versículo 29 al 33. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, esto era un hombre que vivía en Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo.
y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Entonces, por causa del pecado, Dios hizo una división en Israel: el norte, Israel; la parte del sur, Judá. Ahora está llegando la invasión del norte, y el Dios Santo amaba a los dos reinos, a las dos partes de Israel, y a pesar de que ellos no estaban actuando correctamente, él los siguió amando. La palabra Aloha, o el nombre Aloha que Dios dio a la parte del norte, quiere decir su propia tienda. Ella hizo su propia tienda, porque ella no quiso la tienda de Dios. Y es muy interesante esta Aloha, quiere decir su propia tienda. Jeroboam hizo su propia religión. Primera de Reyes 12:26 dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo 2 dioses. He aquí, hizo dos dioses, becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Mira, ya es largo, no es necesario. Dice: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ahora le está diciendo: este es el Dios verdadero, pero el Dios verdadero no es un becerro. Pero ellos dijeron, él dijo al pueblo: esto era el Dios que los trajo de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam, este es bajando al versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Entonces él hizo una celebración parecida, y hasta escoge el mismo día. En Judá, los verdaderos, ellos adoraban el 15 del mes séptimo. Y él dice: vamos a celebrar nosotros el 15 del mes 8. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel,
ofreciendo sacrificios a los becerros que él había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Él usó mucho de lo mismo. Se usaba un altar, escogieron un día especial, un día 15, usaron incienso, como también los verdaderos hacían. Ahora llama a la otra, la hermana de Ahola, Aholiba. Y la palabra Aholiba dice, mi tienda, dice Dios, mi tienda está en ella. Israel inventó su propia tienda, su propia religión. Pero Dios dice, mira, mi tienda está en Judá, en Jerusalén. Ahí está el sitio que él había escogido. Y en 1 Reyes 8 hay una porción larga que habla de la dedicación de Salomón a ese templo que él había construido, y con grandes cosas, con gran celebración. Mira, no hay sitio en todo el mundo donde Dios ha escogido vivir con su pueblo, como aquí entre nosotros, aquí en este templo que he construido para Él. Él, el Dios del universo, va a morar entre nosotros. Entonces, dice el versículo, regresando a Ezequiel 23, versículos 5 y 6, y Ahola, este es Israel, cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes jóvenes, codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballo. Ellos ya estaban olvidando de Dios. ¿Quién era el que podía proteger a Israel? No fueron los asirios. El único que pudo proteger a Israel fue Jehová mismo. Pero ellos ya se habían olvidado. Y ellos ya se habían alejado de las cosas de Dios. Aún la parte del sur, Judá, también. En 1 Reyes 11 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes a las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, esa frase, con amor. Ya estaba amando más a ellas que amando a su Dios. Y dice, y tuvo 700 mujeres reinas, 700 esposas y 300 concubinas. Y mira esta frase, sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre.
Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y mira lo que Dios dice ahora en el versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Dios le había aparecido a él directamente 2 veces. Pero ya eso no le importaba. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, esta ciudad, que él le dice, yo había elegido. Jeroboam, Dios le entregó en sus manos la mayoría de Israel, 10 tribus. Versículo 7 dice, y se prostituyó con ellos y con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con aquellos de quienes se enamoraron, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Israel, o el tribu del norte, hasta rindió tributo a los asirios. En un museo de Londres tienen un obelisco negro que ahí tiene toda la historia de uno de los reyes de ahora Israel, con el nombre de Jehú, postándose ante el rey asirio, ofreciendo tributo. Ezequiel 23, del 8 al 10. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación, por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Qué triste que Israel, parte del pueblo amado de Dios, había llegado a tal punto que no dejaban de cometer fornicación. Y mira, Dios es paciente. Dios no quiere que nadie perezca. Dios desea el arrepentimiento del hombre. Y los israelitas siempre, en vez de buscar de Dios, el verdadero, siempre buscaban sus ídolos, sus amantes, otros países, porque no querían poner a Dios en su lugar merecido en sus vidas. Y es igual hoy día. No es tanto idolatría de adorar a imágenes para nosotros,
es que ponemos otras cosas primero en nuestras vidas, sean amigos, amistades, sean trabajos, educación, el sexo, deportes, alcohol, las drogas, cualquier cosa que es más importante que obedecer a Dios, es una forma de idolatría aún para nosotros. Ezequiel 23 del 11 al 13. Y lo vio su hermana. Ahora está hablando de Jerusalén. Y lo vio su hermana, Aholiba, y se enloqueció de lujuria más que ella. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores, capitanes, vestido de ropas y de armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se había contaminado. Un mismo camino eran el de ambas. Las dos hermanas eran igual. Y muchas veces pensamos que, bueno, Israel era peor que Judá, pero esta porción dice que eran iguales. Los dos iban por el mismo camino. Y lo que había establecido Jeroboam siguió hasta el tiempo de Cristo, cuando Cristo fue y pasó por Samaria y vio a la mujer samaritana. Ella todavía estaba confusa. Bueno, los judíos adoran allá en Jerusalén, pero nosotros creemos que Samaria es el sitio de adoración. Todo eso es resultado de Jeroboam, que estableció otro tipo, otra tienda de religión para los de Israel. Y es triste. Segunda Reyes 16:8 dice: y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. El rey de ellos, el rey Acaz, sacó la plata, el oro, no solo del tesoro, pero también lo sacó del templo. ¿Por qué? Porque él quería hacer un presente al rey de Asiria. Regresando a Ezequiel 23, el 14 y 15. Y dice, aumentó sus fornicaciones. Hablando ahora de Jerusalén. Cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos, pintadas de color, ceñidos por sus lomos, con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Bueno, tierra de su nacimiento porque ahí fue Babel. Y ahí el hombre quiso, no, vamos a hacer como Dios, vamos a hacer una torre y llegar hasta Dios y encontrar a Dios de nuestra forma. No como Él lo dice, sino como a nosotros nos parece. Y eso era la tierra de Ur de los Caldeos. De ahí vino Abraham. Y esa frase de caldeos pintados de color, estaba hablando de las imágenes que se encontraban en Babilonia, imágenes de todo tipo de dioses. Y los que no han estado con nosotros, pero he estado predicando todo el libro de Ezequiel, y ya vimos en Ezequiel 8, versículo 7, Ezequiel estaba en Babilonia, todavía estaban los demás en Jerusalén, y Dios le llevó, dice Ezequiel 8:7, y me llevó a la entrada del atrio del templo. Y he aquí en la pared un agujero,
Y me dijo, Dios le dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared. Y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve a las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban como pintados en las paredes por todo alrededor. Estaban usando las mismas cosas que los babilonios estaban usando. Tenían su arte, sus dibujos de sus dioses y adoraban todo tipo de cosas. Y ahí lo estaban ahora, pero ahora lo estaban haciendo adentro del templo. ¡Qué increíble! Ezequiel 23:16. Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Se enamoraron de primera vista, ni querían saber lo que tenían por dentro. Es por la vista, y por eso la palabra de Dios dice que nosotros no vivimos por lo que vemos, vivimos nosotros por la fe. Y ellos estaban solo mirando lo que les parecía bonito, y wow, estos caldeos, esto de Babilonia, mira qué guapos son. Ezequiel 23:17. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y contaminaron. Y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Wow. Israel, Judá, se enamoró de los que iban a venir para destruirlos a ellos. Mira, qué tontería de enamorarse de un destructor que iba a venir. Y esto se había profetizado que iban a venir. Wow. El versículo 18. Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella. Y como ya se había hastiado mi alma de su hermana. Dios, mira, ya estoy harto de todo esto lo que están haciendo Israel primero, y ya ellos fueron llevados por los asirios. Ahora Judá, siguiendo los mismos pasos y peores. Y dice, ya basta, ya es suficiente. Y por eso veremos en el próximo capítulo que Dios destruye totalmente a Jerusalén. Dice el versículo 19 y 20. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud. ¡Wow! ¡Qué bueno era antes! En los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, cuyo flujo es como flujo de caballos. ¡Wow! Eso es lo que estaban pensando. No estaban buscando de Dios. Y ellos estaban totalmente entregados a la lujuria de su pecado. Y es interesante, si uno regresa al libro de Josué, cuando están entrando a la tierra prometida y está ya para entrar, y hubo una guerra ahí, y perdieron la guerra. Y entonces muchos murieron, lloraron ante Dios. Bueno, Dios dice, porque hay pecado en el pueblo, en el campo. Y entonces fueron buscando hasta que encontraron cuál era la persona. Y le preguntó, ¿por qué lo hiciste? Y en Josué 7:21 dice, pues vi entre los despojos
un manto, y mira esto, un manto babilónico, muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Wow. Todo causado por un manto babilónico. Wow, qué bonito. Y aún para este hombre, Dios ya había dicho, no toque nada de los despojos de aquí. Pero él vio y codició, tomó. Y por causa de esta ropa, este manto babilónico, este oro y esta plata, perdió él su vida y toda su familia perdieron su vida porque habían desobedecido a Dios. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y versículo 22 y 23, y con esto terminamos. Dice, por tanto, a oliva, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor. Y mira todos los que van a ver, los de Babilonia, los que han amado tanto, que preferían más que a mí, Jehová. Dice, los de Babilonia, y todos los caldeos, los de Pecod, Soa y Coba, y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes y nobles y varones de renombre, que montan a caballo, todos ellos. Wow. Aquí van a destruirte todos estos que ustedes admiraban y que ustedes preferían más que a mí. Yo estoy aquí para ayudarte, para estar contigo, pero no, preferimos otras cosas. Ahora, ¿qué tiene todo eso que ver con nosotros? Nosotros llenamos nuestros días de todo tipo de cosas. Cosas, algunos importantes, muchos no tanto. Y buscamos lo nuestro, no buscamos lo de Dios. Y los deseos nuestros, los planes nuestros, lo que yo quiero hacer, qué es lo que estoy planeando para, wow. Y todo el tiempo dice Dios, mira, aquí estoy, venid, yo estoy aquí para ustedes. Pero el hombre prefiere su maldad que a Dios. En Juan capítulo 3, esta porción que todos sabemos de memoria, y dicen, Cristo estaba hablando a Nicodemo y usa este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz, Cristo, vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios desea de nosotros un cambio radical, un cambio total. Hablé al principio de la foto de Shelby, que yo prefiero una relación con ella, no con su foto. Pero tristemente hay muchos supuestos cristianos que llevan una foto de su religión sin tener una relación verdadera con el Señor Jesucristo. Y la razón verdadera está basada en amor, no el amor de Dios a nosotros, eso es un constante, es nuestro amor hacia Él. Cristo dijo, el que me ama, me obedece, guarda mis mandamientos. Pero eso es mucho, Dios está demandando mucho, no. Dice la palabra de Dios que sus estatutos no son gravosos, no son difíciles, son para nuestro bien. Y en vez de tener una relación con Dios, tienen una relación con una religión. Ay, llegamos a la iglesia, cantamos y llegamos ahí y nos sentimos bien. Pero ¿dónde está el amor verdadero de nosotros hacia Dios? Todo el tiempo Él está ahí amándonos, deseando lo mejor, deseando ayudarnos. Otra vez, 2 Timoteo 3:5, teniendo apariencia de piedad o de religión, pero habiendo negado su poder. Y el negar el poder es no vivir en el Espíritu, no andar en obediencia, no buscar todas las otras cosas, en vez de tener esa relación que Él desea de tener con cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor, es un mensaje pesado, pero Señor, hay tantos supuestos cristianos que viven como el mundo y piensan, no, todo está bien, todo está bien. No, yo vengo de vez en cuando a la iglesia. Yo echo $1 o $2 de vez en cuando. Yo ayudo a personas de vez en cuando. Pero eso no es lo verdadero. Lo verdadero viene de un amor como el corazón de David, que cuando él pecaba lo confesaba y siempre él quería una relación con su Dios. Y nosotros muchas veces solo queremos relación con Dios cuando necesitamos algo. Señor, te pido que tu palabra penetre en nuestros corazones. Que de verdad te pidamos, Señor, ¿cómo estoy yo contigo? No cómo pienso yo, pero ¿qué piensas tú, Dios? ¿Cómo estoy yo contigo? Ayúdanos, Señor, de hacer los cambios necesarios para tener una relación verdadera contigo. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.